Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que están presentes y aquellos que están por la vía de Zoom y aquellos que de alguna manera se conectarán eventualmente a escuchar la palabra de Dios que hoy Dios nos envía a compartir con cada uno de ustedes y con mi persona también. ¿Me puedo quitar la máscara? Sí, ok. Excúsenme. Eso seguramente va a generar un poquito de estruendo por ahí. Bien. Es importante decirles que me siento cuando vengo a Sinaí siempre que estoy en mi casa. En mi casa. Ok. Algunos de ustedes no me conocen, pero hace unos añitos mi acercamiento a Dios de manera preciosa ocurrió en Sinaí. Hace ya unos añitos, nuestra hermana Aida, Abigail, Margie, Janet, Lucy, ¿quién? Hulda. Aleluya. Qué bueno, Hulda. Julio, está aquí Julio. Wow, 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 wow. Qué bueno, ciertamente, Julio. Y estoy seguro que algunos más, los demás me han visto ocasionalmente, pero mis raíces espirituales están aquí en Sinaí. Y eso me hace sentir cómodo en casa y con el gran gozo de poder volver a compartir con ustedes. Les saludo en nombre de mi esposa y mi familia, que por causa ajena a su voluntad no pueden estar conmigo en el día de hoy. Quiero pasar al mensaje inmediatamente. Y hemos titulado el mensaje de hoy Los 3 tiempos del árbol de vida. Gracias, mi amado. Los 3 tiempos del árbol de vida. Los 3 tiempos del árbol de vida. No sé si ese lugar, no quiero que haya un accidente más adelante. A ponerlo por aquí, por ahora. Los 3 tiempos del árbol de vida. Y invitarle a que abran sus Biblias en 2 lugares. En el primer libro de la Biblia y en el último libro de ella. Se la puse fácil hoy. Okay. Fácil de ubicar el texto sagrado donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y les invito a estar puestos sobre sus pies una vez más. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Y leemos la palabra de el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: he aquí,
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Apocalipsis 2:7, que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, una vez más, oh Dios, nos acercamos a tu trono de la gracia, Padre amado, para depositarnos, Señor, en tus manos, y que sea tu mismo Santo Espíritu el que inspiró la Sagrada Escritura, que también nos ayude a conectarnos con el rema de ella, con el poder de ella, con la energía de ella, Señor amado, con la fuerza de ella, a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, ahora y siempre. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Cuántos árboles hay en la ciudad de New York? ¿Cuántos habitantes hay en la ciudad de New York? Hay 5.2 millones de árboles en la ciudad de New York, de acuerdo al censo forestal del año 2006. Alguno de ustedes va a decir, wow. ¿Y por qué quiero introducirle ese dato a ustedes? Porque hoy hablamos de los árboles desde una base bíblica. Personalmente he sido motivado, inspirado por la reflexión personal que he hecho en estos últimos par de meses, porque alguno de ustedes se sorprenderá y no lo sabrá, pero estoy residiendo en otro estado, en el estado de Maryland. Y Dios nos ha regalado una oportunidad de tener una imagen, o mejor dicho, un paisaje alrededor de donde vivimos, que contiene grandes árboles, y de alguna manera entiendo que Dios me ha hablado a través de la observación de los árboles. Por eso les presento el dato de la ciudad de New York, porque ustedes jamás se van a olvidar de las palabras que Dios les trae en el día de hoy, porque cada vez que vean un árbol se van a recordar de eso. Gloria sea a Dios. Porque Dios quiere que nosotros vivamos conectados con Él siempre. A modo entonces de introducción,
nos preguntamos, ¿qué aprendemos de los árboles? ¿Qué enseñanzas nos trae Dios a través de los árboles? Antes de entrar en la materia del árbol de la vida, unas cuantas cosas nosotros podemos apreciar y aprender de los árboles como seguidores de Cristo. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Como seguidores de Cristo, nosotros aprendemos de los árboles. Pero nos extrañemos, porque de un diminuto insecto como una hormiga, Dios nos enseña muchísimo. Así que si Dios nos enseña a través de los árboles, esa expresión, esa manifestación de la creación de Dios. Lo primero que quiero que consideremos es lo siguiente. Los árboles son servidores y nunca son egoístas. Los árboles son siervos. Y no viven para sí. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Tomemos, por ejemplo, la sombra que proveen los árboles. ¿Cómo nos hacen bien? Los árboles sirven de albergue a las aves. Los árboles se convierten en madera de la cual todos nosotros nos hemos beneficiado. ¿Cuánto alaban a Dios? Los árboles sirven para calentarnos, sirven de combustible. En ninguna de estas cosas que le he mencionado vemos que los árboles se benefician ellos mismos. Podemos aprender cómo es el siervo de Cristo por medio de los árboles, observando los árboles. En segundo lugar, mis amados hermanos, los árboles aplauden. Yo estoy un poquito extasiado, como le dije, con el paisaje. Porque observo y observo. Y ese movimiento a través del viento, a través del viento, a través del viento. ¿No será que Dios nos está enseñando que también a través del viento nosotros aprendemos a alabar y adorar a Dios? ¿Cuál viento? No cualquier clase de viento, sino de la presencia y de el poder del Espíritu Santo, que hoy veremos cómo se aplica esto en el árbol de la vida.
Alabar a Dios. Alabar a Dios. A Dios. Alabamos a Dios. Glorificamos a Dios. Exaltamos a Dios. Los árboles también exaltan la grandeza de Dios. Y como esto es una mera introducción, vamos a considerar también que los árboles adornan la tierra. Sí, como que un parque sin árboles se ve medio feo, ¿verdad que sí? Aunque sea en plena primavera o verano u otoño. Y en los tiempos de los árboles, quiere decir las estaciones de los árboles, vemos la hermosura de esos cambios que se dan. Pero adornan el entorno, la tierra, las montañas, los valles, los ríos, adornan. ¿Sabe qué me enseña Dios a través de esto? Que también nosotros tenemos que ser adorno. Adorno para Dios. Adorno en el mundo. No quiere decir algo pasivo, sin ningún ton ni ningún son, sino que con nuestras vidas nosotros debemos honrar o adornar la casa del Señor con nuestra presencia. Debemos adornar la tierra en todo lugar donde Dios nos permite llegar. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hace mención amplia de los árboles. ¿Quiere que le diga un secreto? Esta es la primera vez que predico de un tema así. Never, ever. I have preached about this thing. Pero qué bueno, porque estamos a tiempo todavía de predicar la palabra de Dios utilizando algo tan común y tan familiarizado para nosotros, pero que tienen grandes enseñanzas para ti y para mí. Ahora consideremos lo que son los 3 tiempos del árbol de la vida. El primer tiempo del árbol de la vida es el tiempo pasado. El tiempo pasado. ¿Por qué debemos conocer esto? El árbol de la vida que Dios plantó en el centro del Edén, del huerto del Edén, en la creación. Lo plantó allí al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Plantó el árbol de la vida. Y como Adán y Eva desobedecieron a Dios, como Adán y Eva
se dejaron atrapar por la sutileza de Satanás, la serpiente antigua. Allí vemos que el árbol de la vida en tiempo pasado terminó siendo removido, prohibido. El árbol de la vida fue prohibido. ¿Y qué tenía Dios en mente al prohibir que el hombre pudiera comer del árbol de la vida después de la desobediencia? Dios mostró misericordia por la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios se exhibe allí en el primer momento que el ser humano fracasó espiritualmente hablando. Las consecuencias fue ser atrapado por el pecado. Y como por el pecado el hombre iba a sustentarse con el sudor de su frente, no con el sudor del que está al frente, sino con el sudor de su propia frente. Pero no solamente sufrió el hombre la consecuencia de la desobediencia, sino la mujer que daría sus embarazos con dolor y con molestias. Ustedes me van a preguntar a mí, ¿cómo sabrá el pastor lo que está diciendo de la mujer? ¿Sabe que eso es universal? Dar a luz con dolor. Aunque la ciencia ha avanzado y ha logrado minimizar el impacto, pero yo no sé lo que yo voy a decir, pero yo pienso que los 9 meses más largos son los 9 meses de un embarazo. Son meses largos, son incómodos, me imagino. No me tomen literalmente, no, o sea, yo no lo he vivido, pero me lo imagino que son incómodos, difíciles. Y por eso muchas mujeres dicen, tiene que obedecerme porque te tuve 9 meses en mi vientre. Lo interesante es que sea hombre o mujer, todos hemos pasado por el vientre de una madre. Qué lógica más lógica, ¿verdad? Ciertamente todos hemos pasado por ahí. Ahora bien, ¿por qué es la misericordia de Dios? ¿Usted se imagina a usted viviendo 500 años? Algunos de ustedes diría, yo levanto la mano, yo quiero vivir 500 años. Si cuando llegamos a 100 se nos complica la vida un poquito, ¿verdad? Los poquitos que llegan a 100. ¿Usted se imagina 200, 300, 400, 500 años en esta realidad de lo que sucede en la humanidad, en la raza humana? En un mundo lleno de enfermedades,
de quebrantos, donde la debilidad va aumentando proporcionalmente al aumento de los años, donde el dolor y el sufrimiento y la dificultad va creciendo con los años. Yo no sé, aquí en Sinaí, pero tierra, dicen que los años no llegan solos, vienen acompañados. Y yo no voy a mirar a nadie aquí. Pero sooner or later, you'll find out. Los años vienen acompañados. Se acompañan. Nos dan compañía. Ya yo no puedo dormir en la posición que quisiera dormir. ¿Suena familiar para algunos? Ya no puedo caminar con la velocidad que caminaba. Y la despedida que me hicieron en la iglesia salió a relucir que yo tengo fama de caminar rápido y avanzar. Pero se me olvida los años que tengo y cuando camino 2 o 3 cuadras ya me siento siento algo de compañía en mi vida. Así que Dios le prohibió en el pasado el árbol de la vida a la humanidad. ¿Sabe por qué? Por misericordia. No voy a decir nada de la hermana Hulda, pero Hulda se ve más joven que yo, pero tiene sus añitos ya. De cariño, ¿verdad? Le digo esto. Cuando usted se acerque a ella, dele más cariño por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas van creciendo en edad, muchas veces nos olvidamos de ellos. Si es un niño, todo el mundo le hace gracia y qué sé yo, y lo quiere levantar y correr y hacerle gracia y chiste y cosas y qué sé yo, y hacerlo reír. Pero cuando llegan esos 80 y llegan esos 90, ni lo más cercano nos quieren mirar. ¿Cuántos dicen amén? Los años vienen acompañados y por lo tanto, Dios tuvo misericordia en prohibir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. Ese es el tiempo pasado del árbol de la vida. Ya algunos hicieron el cálculo que ahora nos va a hablar del tiempo presente. Vamos a entrar al tiempo presente. Ciertamente, el tiempo presente. Ese es el segundo tiempo del árbol de la vida. Y el tiempo presente del árbol de la vida es algo que nosotros descubrimos en la Sagrada Escritura también. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que en el libro de Proverbios, nosotros encontramos unas enseñanzas importantes acerca del árbol de la vida. Y allí se nos enseñan dos cosas bien importantes. Número uno, que el árbol de la vida se equipara con una vida que vive la sabiduría. Es decir, que en el tiempo presente, nosotros definitivamente necesitamos entender que la sabiduría es parte de lo que como consecuencia
del árbol de la vida, nosotros tenemos que aprender a vivir con inteligencia y con sabiduría. Así, con inteligencia y con sabiduría. Porque es necesario aprender a vivir con inteligencia y con sabiduría. Mis amados hermanos, porque nosotros queremos ser bienaventurados en el presente. Nosotros queremos 99% de la población del mundo, si usted le hace la pregunta a estas tres cosas, la van a querer. Ser feliz, estar satisfecho y vivir en paz. El libro de Proverbios, desde el capítulo 2, nos va conectando con el árbol de la vida en torno a la sabiduría, que a la sabiduría se le llama árbol de vida. Porque el que aprende a vivir con sabiduría alcanza, un día va a alcanzar comer del árbol de la vida, pero en el presente tiene que aprender a vivir con sabiduría. En el presente tiene que aprender la sabiduría. Y fíjense que el libro el profeta Miqueas, nos plantea a nosotros tres cosas importantes que nosotros tenemos que aprender para vivir esa sabiduría. Amar la justicia, amar misericordia y buscar la verdad. Es decir, que la sabiduría que nos conecta con el árbol de la vida está fundamentada en el hecho de que nosotros invertimos en el presente. Ya sabemos lo que pasó en el pasado, que fue prohibido el árbol de la vida, pero en el presente tenemos que cultivar la vida de tal manera que podamos disfrutar del del árbol de la vida. Sí, mis amados hermanos. Y dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y será dada, y le será dada. ¿Quién necesita sabiduría de lo que estamos aquí para vivir el presente? Yo soy el primero. Sí. La sabiduría se compara con el árbol de la vida en el presente. Y esta sabiduría en la actualidad está conectada con la salvación en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, desde el capítulo 1 del 21 al 24, escribió lo siguiente sobre el tema de la sabiduría que comparto con ustedes fielmente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuchen, la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos de ustedes fueron cautivados por la predicación del evangelio de Cristo? I don't know about you, but I'm in love with the gospel of Jesus Christ. Estoy enamorado del evangelio de Cristo. Me cautivó el evangelio de Cristo. Me enamoró, me persuadió el evangelio de Cristo. Y hoy celebro el evangelio de Cristo como la fuente de la sabiduría de Dios. Sí, mis amados hermanos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos, ciertamente, para los judíos, el Cristo crucificado ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Cómo es eso? Que un hombre crucificado es la sabiduría que el pueblo griego buscaba y que había avanzado tanto humanamente hablando. Había avanzado mucho, pero no había logrado la satisfacción, la saciedad y no había logrado la paz que ansía el mundo. Y por eso el apóstol Pablo concluye con estas palabras: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, mis amados hermanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, si llegaste a Cristo, confórmate con Cristo, busca a Cristo, vive a Cristo, vive en Cristo, celebra a Cristo, alaba a Cristo. Sirve a Cristo en el tiempo presente. Mira a Cristo en el tiempo presente es sabiduría de Dios. Mis amados hermanos, hablando de Cristo y de sabiduría y del árbol, Cristo se identificó. Utilizó una vid, el árbol de uva, que eso suena como lejos de nosotros, la vid. Cristo dijo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Ustedes son las ramas, los pámpanos. Y el que permanece en mí, sabiduría de Dios, ¿verdad? El que permanece en mí, sí, el que está unido a mí, atado a mí, inseparado de mí, contento conmigo, ese dará fruto. Hablando de árbol. Así que Cristo resalta, y el fruto que Cristo resalta, el mundo lo necesita a gritos, más que nunca. Muchas veces todos nosotros criticamos todas las cosas feas que están pasando en el mundo. Tal vez yo he sido uno de ellos. ¿Cómo no nos duele
cómo nos sufrimos ver lo que sucede en el mundo. Tanta confusión, tanta maldad, tanta violencia. Pero ¿sabe qué? El mundo no necesita que nosotros lo critiquemos. El mundo necesita que nosotros lo amemos. Ese amor que habla Cristo, si permanecemos en él, creceremos en ese amor hasta dar fruto. Y nos dio el ejemplo. Dice, el amor que yo quiero que ustedes se tengan los unos a los otros es similar al amor que el Padre y yo le hemos mostrado a ustedes. Permanezcan en mí y cosecharán el fruto del amor. Y recuerden que no hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es mi amigo. Yo necesito a Jesús en mi camino, en mis años, en mi juventud, en mi niñez. Yo necesito a Jesús. El mundo necesita a Jesús, aunque lo desprecien, aunque lo rechacen, aunque lo persigan, aunque lo marginen, aunque se burlen. El mundo sigue necesitando a Cristo, porque esa es la sabiduría de Dios para el tiempo presente, que nos conecta con el árbol de la vida. En el tiempo presente, el árbol de la vida sigue siendo relevante para nosotros. Quiero hablarle un poquito del futuro, ¿verdad que sí? Que es bueno hablar del futuro. Sí, del porvenir. Espera, con respecto al árbol de la vida. Ya vimos en Apocalipsis 2:7, que Dios le pide a la iglesia que ponga sus oídos para oír. Sus oídos para oír. Oír en la cultura hebrea, oír significa detenerse, energía. Para oír hay que tener voluntad. Hay que tener ánimo para oír. Yo no sé si a usted le ha pasado igual que a mí. Oiga, yo le estoy diciendo que yo soy humano. Que a veces no nos interesa oír nada. ¿Usted no le ha pasado eso? Como que nada cuenta, como que nada importa. El cansancio, el agotamiento nos desconecta de la capacidad de oír. ¿Cuántos llegaron a esta iglesia con la intención de oír? No solamente hemos venido con la intención de accionar, de hacer cosas, pero también tenemos que venir al templo con los ojos afinados del alma y del corazón para oír lo que Dios quiere decirnos. Apocalipsis 2:7, reitero, repito, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí a todas las iglesias. No solamente a Sinaí, a todas las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escuchen, repito, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es interesante.
¿Sabe el árbol de la vida dónde nos lleva? Al paraíso. Pero no cualquier paraíso, porque muchas veces nosotros vivimos en la tierra, eso es un paraíso, ¿verdad? Qué sé yo, Cancún, Qatar, Dubái, Punta Cana, el condado de San Juan, la Viña del Mar, Chile. Yo sé mencionar eso, no es que yo he estado en todos esos sitios, ¿sabe? Por si acaso. Pero alguna gente dice, eso es un paraíso. Así que paraíso le llamamos a cosas extraordinarias, hermosas, maravillosas, que nos regocijan, que nos dan una sensación de estar realizado, qué sé yo, el paraíso. Pero aquí no solamente menciona la palabra paraíso, sino el paraíso de Dios. ¿Cuántos han estado en el paraíso de Dios? En mi recién conversión al Señor, yo vivía cerca de aquí, en Green, creo que Green Street o Green Avenue, no recuerdo si es New Street, creo que es Street, por aquí, cerca. Y estaba solo. Y durmiendo, por eso siempre cuestiono cómo fue que yo llegué al paraíso de Dios. Y fue una cruenta lucha llegar al paraíso de Dios. ¿Sabe lo que nosotros acabamos de leer? Que al que venciere. ¿Usted sabe por qué? Porque la vida espiritual no es para uno estar ñangotado. Así se dice en Puerto Rico, ¿verdad? Ñangotado. La vida espiritual no es una vida, a veces la gente está tan errada y tan lejos de la realidad que mucha gente dice, ay, eso es para gente vieja. Lo más lejos de la verdad. Eso es para gente que no tiene nada más que hacer. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Cristo no tenía nada más que hacer? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía nada más que hacer? ¿Usted cree que el apóstol Pedro no tenía nada más que hacer? ¿Usted cree que el apóstol Juan no tenía nada más que hacer? ¿Usted cree que los padres espirituales suyos no tenían nada más que hacer? ¿Usted cree que los pastores que han pasado por aquí no tenían nada más que hacer? Al que venciere. Sí hay que hacer. Sí hay que hacer. Diga conmigo, hay que hacer. Y mucho. Y al que venciere en ese mucho, en ese hacer, no quiere decir, mis hermanos, que usted va a eliminar a Cristo, va a eliminar al Espíritu Santo, va a eliminar la fe para ganarse el árbol de la vida. Eso quiere decir que para usted poder vencer va a necesitar la compañía de Cristo, va a necesitar la gracia de Dios,
descrita en la Sagrada Escritura, va a necesitar la presencia del Espíritu Santo. Por eso es el que venciere, porque para disfrutar de todo eso hay que mantenerse vivo, hay que mantenerse en fuego, hay que mantenerse dinámico, hay que mantenerse dispuesto, hay que renunciar a algunas cosas. Será un futuro glorioso. Sí, mis amados hermanos. Para el que venciere. Al que venciere. Es decir, lo interesante es que el libro de Apocalipsis nos habla de que el libro de la vida está en el centro del paraíso. Y a mí me fascinó esta revelación en el capítulo 22. En el capítulo 22 y versículo 2 de Apocalipsis. Por favor, busquen conmigo eso. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mis amados hermanos, Cristo, sabe que Cristo ha provisto para tu vida espiritual. Cada mes, fruto. Cada mes hay fruta. Cada mes hay provisión de Dios. ¿Cuánto han estado ahí diciendo, wow, no, apenas tengo para cruzar el 30? Estoy aquí que quisiera empujar el 30 para que llegue el primero y me entre el próximo depósito. Aunque muchas veces decimos, pero qué rápido se va el tiempo hoy en día. Pero hay cosas que no pasan rápido. Las esperas, ¿verdad? Pues sí, algunas personas se desesperan porque Cristo viene, pero ¿cuándo que viene? Y la pregunta más importante no es cuándo Cristo venga, es cómo estoy viviendo la vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo vivir en fuego? ¿Cómo no vivir una vida tibia? ¿Cómo vivir una vida en Cristo? Y aquí se nos dice que el árbol de la vida producirá lo que necesitamos, pero también producirá la sanidad para las naciones. Será lleno de la provisión de Dios. En tercer lugar, será feliz. Bienaventurado. Bienaventurado. Sí, mis amados hermanos, hay que ser feliz, porque en Cristo la felicidad es parte del paquete que Él vino a suplir para nuestras vidas. En este momento, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes pacientemente me permitan hacer algo. Ustedes ven que yo traje un maletín acá.
No fue que lo traje lleno de dinero, por si acaso. No se lo digan ahí a nadie ahí al salir que yo ando sin dinero, pero ando con lo que tengo. Miren, mis amados hermanos, yo quiero ilustrarle a ustedes algo. Yo quiero ilustrarle a ustedes algo. Aquí tengo una fuente. Aquí tengo agua. Y aquí tengo una esponja. Y con esto yo quiero terminar explicándole un poquito qué significa todo esto. Permítame entonces depositar el agua en la fuente. ¿Ok? Yo le había dicho a ustedes que nunca había predicado este mensaje. Esta ilustración no la creé yo, no fue de mi inventiva. Esta ilustración la tomé de un libro que se titula ¿Cómo ser un hacedor de discípulos? Me llama la atención ese tema, me fascina. En estos últimos años que Dios me regale, quiero avanzar en ese tema. ¿Cómo ser un hacedor de discípulos? Tiene dos autores y si alguno desea la referencia después pueden hablar conmigo. Pero miren, sí, escrito por Billy Hanks Jr. y Randy Craig. Y esto, ustedes están viendo, esta fuente representa aquí la fuente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente donde la clave para vencer es esa. Ahí está el poder de Dios. Perdón, por si acaso aquí hay alguien que no entiende. Esto no se trata de un truco, ni de magia, ni de nada. Eso es solamente una ilustración. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando una persona se convierte a Cristo, nace de nuevo. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios cuando alguien nace de nuevo? Que es bautizado en el Espíritu. Por eso es que nace de nuevo, espiritualmente hablando. Todo el que viene a Cristo es lleno del Espíritu Santo. Todo el que viene a Cristo es lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe lo que sucede? Que muchas veces hacemos esto. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que nosotros no le damos el control al Espíritu. Empezamos poquito a poco a nosotros querer tener el control espiritual. En otras palabras, yo estoy a cargo de mi vida espiritual y yo voy cuando quiero. Pero también sabe lo que quiere decir esto. Esto quiere decir una vida personal. Si es de Cristo, sí pertenece a Cristo porque nació de nuevo en Cristo. ¿Sí? Pero la vida carnal lo que quiere decir es que muchas veces yo estoy en algún pecado que no quiero soltar. Entonces empiezo a apagar el espíritu. Y al apagar el espíritu se ve el gozo. Y apagar el espíritu se ve el amor. Y al apagar el espíritu se va la fidelidad. Y al apagar el espíritu se va la amabilidad. Y al apagar el espíritu ya no tengo dominio, ya soy controlado por algo más.
que el espíritu. Posiblemente estoy controlado por mis emociones. Muchas veces nosotros le llamamos a eso libre albedrío. Y empiezo a tomar decisiones y hacer las cosas a mi modo y a mi manera, como en los años 70, que había una canción a mi manera. Eso es para lo viejo que yo dije eso. ¿Sabe lo que se necesita para disfrutar de un hermoso árbol que se llama árbol de vida, que aguarda para los que vencen? Mantenerte lleno del Espíritu. Y es posible que tú hayas hecho esto en algún momento de tu vida, pero Dios te está esperando. Dios está todavía con los brazos abiertos. Oh sí, el madero que subió Cristo, o que fue a la cruz, Cristo todavía está siendo eficaz en estos tiempos, para que todo aquel que a él viene, él no le cierra la puerta. El árbol de la vida fue cerrado en el pasado, pero en el presente está disponible para todo aquel que le busca. ¿Cuál es el hermoso árbol? Gálatas 5, yo creo que hoy alguien lo citó, Gálatas 5, 22, 23, 24, donde habla, Gálatas 5, donde habla de un fruto. Ese árbol que te ayuda a caminar con Cristo tiene un fruto, pero tiene 9 virtudes. Diga conmigo, un fruto con 9 virtudes. Es como si nosotros dijéramos que hay una fruta que tiene 9 propiedades. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Algunos lo traducen como alegría, fe. Algunos lo traducen como fidelidad. Sí. Humildad. Templanza, que algunos lo traducen como dominio propio. Paz. Seguridad. Confianza. ¿Sabe, mis amados hermanos? Es importante que nosotros estemos sumergidos siempre en el Espíritu. Hermano, esto no es cuestión de que en el año tal yo experimenté la llenura del Espíritu porque hablé lenguas. El propósito de Dios no es que haya hablado lengua un día. El propósito de Dios es que te mantenga lleno del Espíritu. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu, sumergido en el Espíritu, en el fuego de la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la paz de Dios, en el gozo de Dios, en el control de Dios, en el poder de Dios, en la manifestación de Dios. Ahí es que Dios nos quiere a nosotros, no un día, no un año, sino todos los días de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Examínate y piensa qué ha pasado o qué pasa en la vida tuya, porque el Señor quiere lo mejor para ti, no lo bueno que tú quieres. Que Dios te bendiga, iglesia. Tal vez el tiempo ha sido un poquito extendido, discúlpeme por eso, pero quiero terminar, mis amados hermanos, con una expresión de llamada. Gracias, muy amable. Ok, gracias. Sí, ok, gracias. Gracias. Cuidado si se ahoga. Ve. Ok. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Dios me ha llamado para traerte este mensaje. Quiere Dios que tú estés lleno de su Espíritu.
¿Sabe lo que significa estar lleno del Espíritu? Una búsqueda constante de Dios. Un deseo por la palabra de Dios. Un hambre. ¿Sabe lo que dice el libro de Mateo capítulo 5 y verso 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El que tiene ese deseo de buscar más y más de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Ahora hago un llamado. Hago un llamado. ¿Cuántos de ustedes necesitan la oración para afirmar esa llenura del Espíritu? Levanta la mano ahí donde estás. No importa quién te mire, no importa. Levántasela a Dios primero. Esa llenura del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero también invitar a aquellos que en algún momento sintieron una pasión y un fuego y un gozo y ya se fue un poco eso. Sabe que la fuente, que es el Espíritu Santo de Dios, está aquí para volverte a recibir. Levanta la mano ahí donde tú estás. Yes. Ponte ahí en pie donde tú estás y levantaste la mano y permíteme orar contigo y por ti en este momento. Oh, Padre Santo, tú eres la fuente del árbol de la vida, que significa la vida eterna. Padre, que aquí no haya un alma, Señor, que esté desligado de esa fuente. Sumerge a cada vida, a cada ser. Ahí donde está, Señor, sumérgelo en el Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, abre la fuente, Señor, abre la fuente, la llenura del Espíritu. Padre amado, llena, satura, Señor. Padre amado, embriágalo con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu del Señor lo lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y estén contados entre los vencedores. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, Señor, y te damos honra y alabanza. Bendice a cada uno, Señor, de los que hoy, Padre amado, está dispuesto a rendirse incondicionalmente, Padre, sin poner traba, abandonar cualquier cosa, Padre amado, que estorbe, a despojarse de ellos, Señor, en el poder del Espíritu, para ser testigo, instrumento, cual los árboles son siervos, Señor. Padre amado, así cada uno de ellos, Señor, se convierta y siga siendo siervo del Dios vivo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gloria y honra y alabanza. Bendice a Sinaí. Cúbrele, Señor. Abre la puerta, Señor, que nadie cierra, y cierra la que nadie abre. Que ríos de agua viva, Señor amado, se manifiesten en cada uno de nuestros hermanos con poder y gracia, en el poder del Espíritu, para ser ese vaso y ese canal de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada uno dice amén, amén y amén.